este referente que vamos a ver ahora es un autor muy joven llamado Oscar Maia, un portugués, que se dedica especialmente al diseño editorial. Después, ahora voy a volver a retomar, ¿no?, esta palabra de diseño editorial y por qué la traigo. No hay mucha información sobre este diseñador porque es muy joven, creo que nació en 1988, si no recuerdo, en 2017 es cuando empieza, hace muy poquito como su carrera. Y lo que vamos a ver es una serie de puestas en página seleccionadas de un libro que hizo él hace unos años para un festival de jazz en Portugal. ¿Por qué? Porque en estas últimas clases vamos a hacer una última parte de este ejercicio como cierre, que es una puesta en página de este proceso de estas últimas imágenes que vienen haciendo a lo largo de julio y agosto ya. Entonces, esta puesta en página que van a tener que hacer de alguna manera no es una puesta de diseño editorial. La palabra puesta en página viene de ese universo del diseño, ¿no? El universo del diseño de revistas, etcétera. La diferencia es que acá en esta puesta en página que vamos a trabajar no van a trabajar con tipografía, ¿no?, sino que van a trabajar en realidad una puesta en relación en una página de las imágenes que ustedes vinieron haciendo, ¿no? Una puesta en relación entre imágenes y entre ese espacio bidimensional en página, ¿no? Entonces, Mabe, a ver si podemos pasar a la otra. Acá está la tapa, ¿no?, de este libro que les mencionaba, ¿no? Es un libro que diseñó este diseñador, Oscar Maia, para un festival de jazz. La que viene, Mabel. No, esto era un poco lo que estabas planteándote. Sí, decir esta cuestión, ¿no?, de que en esta puesta en página vamos a tener una diferencia respecto a las puestas editoriales y lo que nos va a interesar es esa puesta en relación, la relación interna entre las imágenes, la relación entre lo que está pasando entre las imágenes y el soporte en sí, ¿no?, ese espacio bidimensional. Entonces, vemos acá cómo trabajó este diseñador Oscar Maia las puestas en páginas para este libro. No es un libro que en realidad es extenso, que tiene texto y tiene imágenes, pero lo particular es que tiene muchas páginas en donde pone en juego, pone en relación varias fotografías. Como podemos ver acá, hay una relación, acá son 3 imágenes en principio, ¿no?, las que están puestas en relación, pero ¿qué es lo que sucede con cada una de esas imágenes, sí? ¿Dónde están dispuestas espacialmente y qué escala tiene cada una? ¿Y qué es lo que está pasando al interior de cada imagen? A mí me resulta sumamente atractivo en esta puesta, por ejemplo, la imagen de la derecha, la imagen grande de la derecha, tiene una dirección dominante que es esa línea diagonal que atraviesa del lado a lado, ¿no? Y parte de un gran recorte de espacio blanco, ¿no? Esa línea diagonal que atraviesa esa fotografía creo que es determinante para armar esta composición y para relacionar con la imagen que está en la página opuesta, ¿sí?, donde esa diagonal de alguna manera tiene una continuidad con lo que está sucediendo en esa imagen de la página impar. Y creo que eso es lo que de alguna manera está otorgándole cierto ritmo y recorrido visual a la imagen. Al mismo tiempo, ¿en dónde están colocadas en ese soporte? ¿Sí? No es casual esa decisión de haber puesto la imagen de la página izquierda al borde, ¿no?, coincidente con ese eje central, ¿no? Esto es en realidad, tenemos que interpretar también que es una doble página, ¿no? Este es un libro que se abre al medio. ¿Y qué es lo que está sucediendo con esa imagen de la página izquierda, ¿no?, que está puesta justo en relación a ese eje central en donde el libro se abre, y al mismo tiempo está relacionada con la diagonal de la foto de la página derecha. No sé si pueden ver eso, ¿no? Y entra otra cuestión, otra variable en juego, que es que estas imágenes que yo estoy poniendo, que este diseñador está poniendo en esta puesta en página,
también tienen límites, ¿sí? Puestas sobre este fondo blanco. Empiezan a generarme otras direcciones que son los límites de cada una de esas imágenes. Fíjense acá cómo es el límite superior, ¿no?, de la imagen de la derecha, de alguna manera me proyecta una línea que coincide con el límite de la imagen de la página izquierda, ¿sí? Digamos, están en relación. Y por otro lado, esa imagen pequeñita, ¿sí?, que empieza a funcionar como una especie de punto también de tensión, de punto de atracción, también está relacionada con ese eje vertical que me propone el límite de la foto de la página izquierda, ¿sí? Con lo cual acá tenemos varias cuestiones para tener en cuenta a la hora de pensar cómo este diseñador hizo la puesta en página. En primer lugar, tuvo en cuenta el esquema estructural, las direcciones internas de cada una de esas imágenes que van a entrar en relación. La relación de esas direcciones entre imágenes y al mismo tiempo hacerse cargo de que esa imagen que yo estoy colocando en mi puesta en página tiene límites, ¿sí? Y esos límites empiezan a generar situaciones de contraste que generan direcciones, generan líneas también. Y esas líneas me empiezan también a estructurar esa puesta en página. Y acá voy a traer otro tercer elemento para tener en cuenta, ¿no? Otra variable que es esa página. Esa página en donde voy a poner en relación mis imágenes. ¿Por qué? Porque no es menor esa página. Poder dominar el espacio de esa página y la relación que se empieza a establecer con ese espacio blanco, ¿no? Con lo que llamaríamos de alguna manera o espacio negativo o contraforma, ¿sí? Y cómo también ese espacio negativo, esa contraforma, empieza también a tener cierta potencia en la composición de esa puesta en página. Fíjense ustedes el vacío que hay en la página de la izquierda, ¿sí? Todo ese espacio, ese gran vacío que de alguna manera también coincide con un eje vertical que coincide con el medio de esa página izquierda. No sé si lo pueden observar. Fíjense cómo de alguna manera ese vacío que se está generando tiene que ver también con un ritmo de lectura y el recorrido visual que estoy haciendo en esta doble página. Un tercer punto, y que no es menor, ustedes no van a tener en cuenta porque no van a trabajar con tipografía. En esta composición son los epígrafes de las fotos, ¿sí? Esos pequeños bloquecitos que vemos ahí de tipografía que, viéndolos a esta distancia, empiezan a funcionar también como puntos, pequeños puntos grises de tensión. Fíjense en dónde están colocados. También están colocados en relación a las direcciones internas de las imágenes y al mismo tiempo en relación a las direcciones que me tiran los bordes de esas imágenes, ¿sí? Entonces, acá tenemos varias cuestiones a tener en cuenta y viendo acá cómo diseñó este diseñador Oscar Maya. Primero, tener en cuenta qué es lo que está pasando adentro de cada imagen, las direcciones, el esquema estructural, el recorrido interno de cada imagen. Y tener en cuenta cómo se van a relacionar esas imágenes a partir del esquema estructural y de lo que está pasando adentro de cada imagen. Los pesos visuales también de cada una de esas imágenes. Y en tercer lugar, esa disposición espacial. Esa disposición espacial en donde voy a tratar de que ese vacío forme parte también de la composición, ¿no? De controlar esas contraformas que me van a empezar a generar la relación de las imágenes con esa página. Y al mismo tiempo, a ver si pasamos a la otra, Mabel, ustedes también van a tener piezas que están haciendo ahora donde tienen color, ¿sí? Que no es un dato menor tener en cuenta qué es lo que sucede cuando trabajo, por ejemplo, con imágenes en blanco y negro y una imagen en color, ¿sí? O algo que está sucediendo ahí con un monocromo.
vimos cuando trabajamos la intervención del encuadre a partir del acento cromático, ¿no? Un montón de cuestiones de qué es lo que sucedía con ese acento de color. Eso mismo podemos incluso verlo en esta doble página, ¿no? Con ese acento de color, ¿no? Que es tan fundamental para poder entender cómo está diseñada esta página. Pero volvamos a lo que estábamos mencionando recién, ¿no? Yo decía, fundamental primero hacer el análisis del esquema estructural, poder entender cada una de esas imágenes que voy a poner en relación. ¿Y qué es lo que sucede acá en esta página, más allá de ese acento de color? ¿Qué es lo que está sucediendo con esa imagen dominante, ¿no? La imagen de, creo que es, no sé si es un trompetista o un, no sé, no puedo reconocer específicamente qué instrumento de viento será, sé que puede ser una trompeta, un trombón, no sé, Omar. Pero me parece que las direcciones de esta imagen tienen que ver con una gran curva, ¿no? Que está relacionada con ese contraste que produce la iluminación del rostro y el valor más bajo, y una diagonal muy fuerte que atraviesa de lado a lado, ¿sí? Con la punta, digamos, de ese instrumento de viento. Entonces, yo creo que acá el diseñador, a la hora de componer esta doble página, tuvo bien en cuenta el ritmo que empiezan a producir estas direcciones. Esa gran curva, ¿sí? Que se va para ese fuera de campo, que de alguna manera continúa hacia la página de la izquierda, y esa diagonal también, ¿no? Que también me tira para la página de la derecha, ¿sí? Otra pequeña curva menos dominante es la de la parte inferior, ¿no? de esa imagen. Yo creo que acá tomó una decisión muy fuerte el diseñador al elegir esta imagen con esa jerarquía, ¿sí? Colocarla en ese lugar de la doble página, ¿no? Que tiene que ver con la parte central, ¿no? Donde yo abro el libro con ese medio, y al mismo tiempo llevarla al corte, ¿sí? Llevarla al borde de mi soporte, ¿sí? Como pueden ver, esa imagen se va para afuera, se va hacia afuera, se proyecta por completo hacia ese fuera de campo. Y al mismo tiempo creo que la relación con las imágenes que están en la página izquierda tienen que ver con esa decisión de esa curva, ¿no? Que acompaña y que se prolonga en el fuera de campo de la imagen, pero se continúan en esa página de la izquierda, ¿no? Y ponen en relación esas dos imágenes que están ahí, ¿no? Y al mismo tiempo, ese acento de color, ¿no? Que de alguna manera me está compensando esa curva que me lleva a, de alguna manera, envolver con ese vacío esas dos imágenes de la página izquierda y la tensión con ese punto, ¿sí? Por otro lado, acá también creo que entra otra variable a tener en cuenta, que es la jerarquía, ¿sí? La jerarquía de las imágenes. Yo recién les dije, bueno, acá me parece que el diseñador tomó una decisión muy potente al darle máxima jerarquía a esta imagen del señor con el trombón o la trompeta, ¿no? Poniéndola en ese lugar, ¿sí? En ese lugar donde la imagen se va al corte y me genera esas dos direcciones dominantes, la curva y la diagonal. Esa curva de alguna manera empieza a dialogar en ese fuera de campo con el vacío de la página izquierda y generando un ritmo de recorrido visual con las dos imágenes que están colocadas ahí. Ahora fíjense también, ¿no? Lo que está sucediendo con esas dos imágenes de la página izquierda, ¿sí? En la imagen que tiene una jerarquía intermedia, digamos, ¿no? Hay un eje muy potente, me parece, respecto a ese vacío negro de la foto, ¿sí? La dirección que proyecta y donde cae la otra imagen, ¿sí? La imagen más pequeña. Que de alguna manera dialogan también con ese vacío, ¿no? Me parece que se genera un envolvente a partir de esa curva de la foto de la imagen derecha que me llegan a recorrer de una manera circular, yo diría, a partir de ese vacío, envolviendo las imágenes y en tensión permanente con ese acento, ¿no? Con ese punto rojo. Acá agregué dos cuestiones más a tener en cuenta, ¿no? El tema de la jerarquía de las imágenes, ¿sí? Que no es un tema menor el tema de la jerarquía.
el tema del fuera de campo y de mandar las imágenes al corte, ¿sí? ¿Qué es lo que me empieza a generar esa cuestión de mandar una imagen al corte? Pasemos a lo que sigue, Mabe, así. ¿Esta era o Sí, querés sí. otra? Ah. No, dejemos esa. Y acá empieza a suceder también otra cosa. Me parece de todas estas 3 páginas que venimos viendo, me parece sumamente interesante y para tener en cuenta el tema de el lugar que ocupa en la composición de la doble página el vacío y las contraformas que genera ese vacío, ¿sí? Que empiezan a ser de alguna manera a veces más potentes que las propias imágenes, ¿sí? Uno cree a veces por defecto cuando está haciendo una puesta en página de, bueno, que es solamente tirar las imágenes y listo, ¿no? Pero una vez que yo tiro las imágenes empiezan a aparecer estas variables que hacen a la composición. Ese espacio negativo, ese vacío, ¿sí? Que empieza a generarme recorridos visuales, la dirección, y que empiezan a jugar también con la dirección interna de cada una de las imágenes, el fuera de campo, ¿no? Que tiene que ver también en dónde yo voy a disponer esas imágenes, ¿sí? Y qué direcciones me va a terminar proyectando hacia afuera, que voy a volver a reconstruirlas en un ritmo de lectura gracias a cómo yo puedo llegar a disponer ese vacío. De esta apuesta, me gustaría que miren, por ejemplo, la relación entre las 2 imágenes superiores, ¿no? La horizontal y la vertical, ¿sí? La del trompetista y la otra, no sé, crees, ¿no? Un contrabajista, si mal no veo. Fíjense la relación entre las 2 imágenes a partir de las direcciones que hay en esas imágenes, ¿no? Creo que en la imagen superior de la página izquierda hay una diagonal muy fuerte, ¿sí? con el instrumento, que termina proyectándose en la imagen de la página derecha, ¿sí? Digamos, esa diagonal termina de proyectarse con, digamos, la posición del personaje, el contraste que empieza a haber entre la zona de valor más alto y la zona de valor más oscuro, que hacen que esa diagonal atraviese la doble página del lado al lado. Eso por un lado. Después la relación entre esas 2 imágenes de la página izquierda, ¿no? Que están a la misma jerarquía, ¿no? Fíjense que tienen la misma escala, pero hay una relación entre las 2 respecto a las áreas de contraste, ¿sí? Yo creo que hay una continuidad entre la zona de valor bajo de la foto de arriba que continúa con la zona de valor bajo. Hay una cuestión también de niveles de información y de pesos visuales que de alguna manera también me permiten hacer como ese barrido, ¿no? Ese recorrido vertical. Por otro lado, esas 2 imágenes que están jugando al borde de la página derecha, ¿no? Digamos, la jerarquía que tienen esas imágenes, cómo se conectan entre sí y la importancia que empieza a tener el vacío, ¿no? Para que esas imágenes no aparezcan como colgando, ¿no? Que es algo muy, muy común en las puestas en páginas, ¿no? De que algunas imágenes empiecen a aparecer como que son de otro lugar, que son de otra página y que no terminan de funcionar en el recorrido de la totalidad de la puesta en página. Acá creo que es fundamental el tema de la contraforma y el vacío que se empieza a generar en esa página derecha, ¿sí? Que acompañan el ritmo y el posicionamiento de esas 2 imágenes, que como vemos también no están puestas al azar en ese lugar, sino que siguen una continuidad. En este caso creo que está planteado por esa relación entre las 2 imágenes superiores, ¿no? Que trazan un eje horizontal que corta el medio la última imagen, ¿no? La última imagen de color. Y acá aparece otra variable a tener en cuenta, que es el espacio entre imágenes, ¿sí? O en el mundo del diseño editorial llamado calle, ¿sí? Lo vemos claramente acá en las imágenes de la página izquierda, ¿no? Digamos, hay un espacio entre una imagen y otra. Y eso es algo fundamental para una puesta en página. Pensar ese espacio entre imágenes o calle, ¿sí?
porque me va a determinar la relación también entre las imágenes y me va a determinar direcciones. Fíjense que esa calle acá es bien potente, porque me está marcando un eje que es fundamental para la composición de esta puesta en página, ¿sí? Diferente sería si ese espacio, si esa calle fuera mayor, si fuera el doble, ¿sí? La lectura sería completamente diferente, ¿sí? Lo mismo si esas imágenes estuvieran pegadas. Si esas imágenes no tuvieran calles, si estuvieran pegadas, yo estaría hablando ahí de una sola imagen, no estaría hablando de dos imágenes, ¿no? Esas dos imágenes se pegarían y tendrían una lectura de totalidad, tendrían una lectura de imagen integral. Y que eso es algo que es importante para recalcar, ¿no? Esta puesta en página es una relación entre imágenes donde cada una de las imágenes se lee individualmente, pero se leen en relación a una totalidad, en relación a las demás imágenes y en relación a esa totalidad que es la puesta en página, ¿sí? No tengo que perder esa lectura individual de las imágenes en una puesta en página, ¿sí? Tiene que haber una lectura que va desde lo individual de esa página, de ese encuadre, perdón, a una lectura general de puesta en página. Pasamos a la que sigue, ¿no? Así no me cuelgo con esta. Y esta creo que es la última, ¿no? De Maya. Esta es otra puesta en página, ¿no? Que me parece que es una especie de apertura de sección, donde también aparece el tema de las jerarquías entre las imágenes, el tema del vacío, el tema del fuera de campo, de mandar una imagen al corte, ¿sí? Y principalmente el tema también del color, ¿no? Digamos, la decisión de haber tomado partido por jerarquizar esa imagen del color, ¿sí? Y ver cómo se relaciona con las demás, ¿no? Digamos, proyectar esos ejes, ¿sí? Que me genera esa imagen de color y empezar a organizar tanto el texto como las otras dos imágenes a partir de esas direcciones. Más allá de que otra diferencia que quiero marcar respecto a una puesta en página tradicional del mundo editorial, como puede ser este libro, que es la idea de grilla o retícula, ¿sí? Que es muy común, digamos, trabajar en el mundo editorial a partir de esa grilla o retícula a priori predeterminada, ¿no? Prediseñada, que es preexistente a la puesta en página, ¿sí? Nosotros no vamos a trabajar desde ese lugar, ¿sí? Esa es otra de las diferencias, ¿no? Vamos a trabajar desde generar una grilla editorial en donde, bueno, después yo voy distribuyendo los elementos en función de los módulos que me aparecen ahí, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar, y los que nos interesa principalmente con esta puesta en página, es de que ustedes puedan generar relaciones entre las imágenes en ese espacio bidimensional, teniendo en cuenta las direcciones y el esquema estructural de cada una de las imágenes, teniendo en cuenta ese fuera de campo, ¿sí? Y teniendo en cuenta ese espacio positivo. Poder dominar espacio vacío, ese espacio negativo, esas contraformas que se generan para que se lea como una totalidad la puesta en página también, ¿sí? No vamos a trabajar generando una grilla a priori, ¿sí? No vamos a trabajar con ese a priori, sino de que queremos que en todo caso esa modulación que va a surgir de la puesta en página surja de la relación interna de los elementos que van a componer esa puesta en página, las imágenes y el espacio en sí, ¿no? Ese espacio vacío. Sí, la sigue, madre. No sé si hay otras. Sí, bueno, de estas creo que no. Sí. No, el efecto del fondo por ahí que también repercute sobre. Sí, acá lo que queríamos marcar también era el tema de que las que venimos viendo ahora son puestas en páginas que funcionan sobre blanco, ¿no? Fíjense acá lo que sucede en la página de la izquierda, con fondo negro, ¿no? Digamos, las relaciones empiezan a cambiar respecto a lo que sucede al interior de cada una de las imágenes, si yo voy a apoyar esa imagen sobre un fondo negro o sobre un fondo blanco, ¿sí? Van a cambiar bastante las relaciones
entre las imágenes, ¿sí? Van a cambiar bastante las relaciones en la puesta en página respecto a la distribución de los pesos visuales, ¿sí? Eso no es un dato menor a tener en cuenta, ¿no? De qué es lo que sucede cuando yo voy a colocar mi encuadre y mi imagen para construir mi puesta en página y el valor de ese soporte, ¿sí? Después no sé si queda... Bueno. No, ya la última, después viene la puesta. Sí, no sé si alguien quiere agregar algo, Adrián, antes de mostrar. Yo lo que quería mostrarles ahora es un proceso completo que muestro todos los años, que tiene que ver con lo que ustedes están haciendo, con esta cuestión de partir de una imagen inicial, generar encuadres, seleccionar encuadres y construir una puesta en página con esos encuadres, que es lo que le quería mostrar ahora. Yo lo que quería agregar, una cosita que en realidad... Perdóname, quería decir algo. Espera, ¿dónde estoy? No, antes, bueno, no. Antes de eso hay alguien que no puede entrar. Hay alguien que no puede entrar. Espera, que ya habilito. Y porque se quedó yo. Bueno. Vuelvo a presentar. Ahí está. No, más que nada, a ver, en todo este recorrido que hizo Gise, empezar a pensar que por ahí el trabajo que tenemos que hacer tiene que ver un poco con este mirar diferente sobre lo que es una puesta en página tradicional, ¿no? Entonces, todos estos elementos que nombró Gise, como las jerarquías, los fondos, las relaciones, ella era como que estaba expandiendo el esquema estructural que ustedes pueden tener en una pieza al resto del espacio sobre el campo o formato sobre el cual van a trabajar. Incluso es una apuesta donde el vacío cobra vida, ¿no? O sea que, digamos, no están con columnas de texto ni elementos que estén, digamos, colaborando en este caso con las piezas, porque ustedes van a tener que trabajar con las imágenes que ustedes generaron. O sea que un poco estos movimientos que se plantean acá, como el acento cromático, las jerarquías, los movimientos desde dentro hacia afuera de las imágenes, de alguna forma es una forma de ver las relaciones de una manera deconstruida, no de una manera por ahí tradicional, como puede ser un diseño editorial, ¿no? Por eso está bueno esto que decía Gise de abandonar la grilla como elemento organizador, de abandonarle, pensar en un diseño editorial y que las mismas imágenes desde su interior se expandan hacia afuera y generen estos vínculos, incluyendo el tema del vacío en sus relaciones externas, ¿no? Porque es muy importante el campo sobre el cual, o soporte sobre el cual ustedes van a apoyar esas imágenes, y es muy importante la jerarquía que tengan esas imágenes en relación a lo que ustedes quieren mostrar del proceso de ustedes, porque de última en este trabajo que ya le vamos a contar, es como un poco hacer el recorrido por donde los distintos momentos de procesamiento de imagen que estuvieron haciendo en estos distintos bloques anteriores, ¿no? No sé, Adri, si querés agregar algo, ¿querés que ponga alguna en especial? La segunda y la tercera. Primero la segunda. Esa es la primera, la segunda. ¿Esta? Sí. Me parece clarísimo todo lo que organizó Gise al principio y lo que Mabel después marcó sobre lo que ustedes van a trabajar, pero me parece muy claro conceptualmente cómo Gisela ordenó el proceso de análisis, de lectura, de composición. Yo me quiero detener un segundito en relación a esto que planteó recién Gise, con lo que venimos haciendo de acento y valor. Me quiero detener en particular para darle un poco de resonancia al trabajo de recién. A mí me parece que la segunda apuesta de Maya, que es esta, y la tercera, que es donde todas las piezas son cromáticas, que la vamos a ver luego, esta, entre las dos hay un interesantísimo trabajo de acento y de modulación del valor, que podrían estar en relación con lo que vimos trabajando.
Lógicamente, fíjense que hay dos cosas que a mí me importan acá. Es muy complejo. Si pudiéramos armar en vivo un esquema estructural, verían ustedes que el modo en el que está compuesta ambas doble páginas, tanto esta como la de color de todas sus piezas, está altamente diseñada en cada una de sus posiciones, no solamente para el régimen de lectura, de izquierda a derecha, de arriba para abajo, como lectura tradicional de la gramática del lector, sino luego hay una composición interna que es todo lo que estuvo marcando Gise: direcciones internas, relaciones, pesos, calles. Pero hay algo muy interesante que es la decisión del diseñador de trabajar blanco y negro con un acento de color. Y que en el caso de esta página el acento sirve en particular para equilibrios y salidas. Es decir, es una línea de fuga de la página, pero también una contención que reenvía a la modulación interna. Si uno presta atención, Gise puso ahí la dirección diagonal, el movimiento circular que reenvía a la página impar y a la par, pero es muy interesante cómo el acento en la composición de conjunto frena una salida para reenviar al interior, pero también produce una fuga para salir de la página. Es muy interesante la escala de ese acento, el lugar donde está colocado, la relación de peso que tiene ese croma en relación a las otras tres imágenes. Entonces quiero marcarles eso porque me parece un interesante elemento de escala, uso y posición del acento cromático en esta pieza. Ahora, en la otra, Mabel, en la de color, y esta quiero aprovechar la mirada de Estela, de Gabriel, de Omar, de Leo, porque me parece una interesantísima composición de color. ¿Sí? Si ustedes prestan atención, el máximo uso del color está en la página impar abajo. Sin embargo, la genialidad es que la lectura más rápida va de izquierda a derecha y por la diagonal hacia el cierre de la página derecha abajo. Sin embargo, abajo moduló el color hacia el monocromo. Las dos piezas perfectamente colocadas trabajan en monocromo con un acento hacia la más pequeña, un acento de valor de esos monocromos. Fíjense que está colocando el color más vivo en la página impar, que es la que tiene menos peso visual, y el monocromo en la página par inferior con una escala determinada para marcar a la mayor velocidad de salida de lectura el monocromo como sostén, con contención, pero también como salida de la página. ¿Por qué me interesa? Porque el clima cromático que crea gira sobre los valores cálidos. Es decir, la doble página domina el valor cálido. Sin embargo, si uno busca y entrecierra los ojos, el acento está colocado en la página izquierda, en la imagen inferior. Es decir, ahí coloca la carga de color. Justamente el lugar donde menos peso tendría la composición de la doble página. Lo que está haciendo es modular el color con el monocromo. Está componiendo color y monocromo. Y sin embargo está creando un clima cálido dominante en la disposición perceptiva que tenemos. Cuando digo un clima cálido dominante es que el naranja está ganando la composición de conjunto, pero la está ganando en una distribución con los blancos y con el peso de posición de los azules. Y es muy interesante cómo está diseñado perceptivamente, ya que trabajamos monocromo recién, estas dos posiciones, la del acento y la distribución del valor en esta pieza. Quería decir solo eso porque me parece que la inteligencia de Maya no está solamente en las direcciones,
las jerarquías, los cortes, las calles, en cada imagen y entre las imágenes, sino también en cómo sabe modular el valor, el monocromo o el color, cómo lo contiene, cómo lo hace operar en la composición. Me parece muy importante, aunque ustedes van a trabajar solo con un monocromo, entender el peso que puede tener un monocromo de base a valores altos o sea, a valores bajos, en el que dominan acentos de valor hacia la luz o en el que dominan acentos que van hacia valores bajos de oscuridad. Bueno, Maya está jugando con eso. Lógicamente, en el contexto narrativo del jazz, lo hace magistralmente porque produce contrapuntos y fugas en la composición. Y lo está haciendo muy adrede. Está produciendo constantes y está produciendo fugas. Y lo está haciendo con el color, del mismo modo que en el mundo sonoro lo estaría produciendo el mundo instrumental. Quería contar eso porque me parecen muy, muy interesantes las formas de operación y pueden servir mucho para cuando pensemos la posición de un monocromo en relación al valor de ese monocromo en la composición de los pesos del resto de las imágenes. Solo eso por mi parte. Sí, otra cosa que se me ocurre que creo que es interesante y que por ahí les puede ayudar para lo que tienen que hacer, es el hecho de que el ojo en el recorrido, al cambiar la escala de la imagen en una situación casi, te diría, grosera, en el sentido que hay un cambio brusco de escala, hace que el ojo se empiece a dedicar a buscar qué es lo que pasa en ese lugar, ¿no? O sea, es como focalizar la mirada en vez de jerarquizar la imagen, focalizar la mirada en el pequeño espacio de la imagen reducida, ¿no? Acompañando con la tipografía. Pero es como que hace que, digamos, de alguna manera el observador de esa pieza gráfica esté activo en la situación. No está todo dado, digamos. No está, las imágenes no son todas iguales. Yo no tengo... no me aburro al seguir el recorrido, sino que produzco un cambio visual brusco, con lo cual llamo la atención del observador y ahí se transforma casi en un observador activo de la pieza. No sé si se entiende la idea, ¿no? Sí, creo que eso tiene que ver, sobre todo en esta puesta en página, en el vacío, en el tipo de vacío, las contraformas que se generan en la página de la derecha, ¿no? El peso, la importancia que empiezan a tener esos vacíos, ¿no? Porque si tenemos en cuenta, por ejemplo, la vertical que proyecta la imagen superior, ¿no? De la página izquierda. Las direcciones que producen estas pequeñas imágenes me empiezan a generar una especie de contraforma que la empiezo a leer como una imagen vacía, ¿no? Como un cuadrado blanco, ¿sí? Que de alguna manera me empieza a generar otro ritmo con la siguiente contraforma, ¿no? Que es la de la parte superior, ¿no? No sé si se puede llegar a ver eso, no lo puedo marcar ahora, pero esos vacíos me empiezan a generar un ritmo que empiezan a tener un peso visual, creo, a veces mayor que el de las propias imágenes. Sí. Una cosita, un poco recuperando lo que dijeron también ustedes tres, es que habría 4 niveles. El de las direcciones que estructuran el vacío, el que marcó Gise finalmente ahora, ¿no? Las direcciones, los elementos de los como sostén de esos espacios vacíos son negativos. Lo que marcaba Adrián al principio, de 2 niveles en el juego de la cromaticidad. Si uno hiciese el juego de la pregnancia, vería que la imagen de la página izquierda, la más cromática, remite con su lectura de pregnancia a la inmediatamente superior, a la que si uno hiciese el trazado de la pregnancia de esa, remitiría a la otra página a la que tiene la línea vertical, y de ahí en más el giro a las 2 más pequeñas en la escala. Eso en un nivel de lo cromático.
Ahora, en otro nivel del monocromo que marcaba Adrián, pasamos de un naranja de un valor más alto a un naranja más intenso de un valor medio, que se va oscureciendo en la misma circulación de las imágenes de abajo hacia arriba, al cambio de página, a las dos escalas más pequeñas. Y ahí el nivel que marcaba Mabel. Todo eso acentuándose por el ritmo mismo de las escalas de cada uno de los encuadres, más los pies tipográficos. Súper inteligente esta página, me parece. Lo que quería decirles solo técnicamente ahora, con un nombrecito para que recuerden, que este tipo de composición es una totalidad siempre abierta. Está pensada como una composición de unidad abierta. Es decir, ninguna de las doble páginas se cierran sobre sí mismas. Se abren para poder continuar la circulación de este modo de componer, aunque vayan variando. Me parece que esa idea de totalidad abierta es una idea muy importante y novedosa en relación a la grilla habitual del diseño editorial, a la cual se la llama en general composición cerrada, porque uno puede variar y distribuir sobre la a priori de la grilla, pero ya está determinada por la grilla el cierre del compuesto perceptivo. En cambio, en esta la totalidad está abierta. Todos los movimientos de dirección, de valor, de lleno, de vacío, de peso, de distribución, están siempre puestas para, como decía Mabel, no aburrir al ojo, pero para salir de esta doble página, para poder leerla y proseguir. Me parece que esa es una buena idea de lo que ustedes van a hacer. Una totalidad de una cantidad de piezas, pero abierta. Va a tener que leerse y poder recorrer las relaciones, poner en relación y poder entrar y salir de ese movimiento. Quería solo agregar una cuestión con respecto al acento, de cómo lo vienen trabajando los chicos en relación a sus piezas de encuadre de blanco y negro y con ese color pleno, y acá cómo está funcionando el acento ya en una paleta cromática. Y desde ahí me parece interesante pensar la idea de predominante de estos colores cálidos, naranjas que mencionaba Adrián, y el acento sin la carga de ese color predominante de alguna manera, esos azules violetas que funcionan como acentos porque no tienen la carga de la mayoría de las imágenes que están a su alrededor. Nada más. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, podemos seguir, Gise, con los otros, salvo que Leo, ¿hay algo? ¿Alguien más por ahí tiene algo para decir? Nada, sobre... ¿No? ¿Está bien? Lore, ¿algo que quedará pendiente? Bueno. No, está bien, perfecto. Buenísimo. Sí, no, quería antes de arrancar de mostrarles este proceso, enumerar algunas de las cuestiones, puntear algunas de las cuestiones y conceptos que venía marcando como fundamentales para la puesta en página, ¿no? Que en primer lugar yo les dije, ¿no? El tema del esquema estructural, las direcciones internas de cada una de las imágenes que van a ir en esa puesta en página. El espacio entre imágenes o calle, ¿no? También lo denominamos calle. Ese espacio, ¿no? Que de alguna manera también me va a determinar la relación entre las imágenes, ¿sí? El cambio de escala y la jerarquía que voy a elegir, ¿sí? Digamos, qué imágenes voy a jerarquizar y cuáles no y por qué, ¿sí? Digamos, de algún modo tiene que haber una justificación al por qué voy a jerarquizar determinadas imágenes y otras no, ¿sí? Después, por otro lado, el tema de los límites
que me va a generar ese encuadre una vez que yo lo plante en mi puesta en página, ¿no? Las direcciones que me va a generar ese recorte, aparte de las direcciones internas que ya existen en la composición que yo elijo para relacionar, ¿sí? Después, por otro lado, el tema de el espacio negativo o contraformas que se van generando, ese vacío, ¿sí? Como también voy componiendo no solamente con las imágenes con las que voy a trabajar, sus direcciones internas, las direcciones que me proyectan esos límites, sino también con el vacío. Eso es fundamental entender, ese soporte, los límites y las proporciones que va a tener ese soporte, y olvidarse de esa idea por default que es solamente, bueno, trabajo con los encuadres. Trabajo con los encuadres, la relación entre los encuadres en relación a ese espacio, ¿sí? Que es fundamental, no hay que olvidar en ningún momento, creo, esa relación con el espacio vacío. Bueno, ahora sí, seguimos, ¿no? Quería como rememorar eso. Ahora lo que le voy a mostrar es este proceso que lo muestro todos los años. Hubo un momento, creo hace 5 o 6 años, en donde decidimos, bueno, armar un proceso similar al que ustedes vienen haciendo y mostrar, ¿no? Cómo sería, a partir de una imagen intuitiva, ¿no? Una imagen que en el momento en que trabajamos en el taller, lo hacíamos el primer día de clase, a partir de imágenes del universo de ustedes, generando esta especie de collage, ¿no? Bueno, lo hice yo un día, hace bastante, con fines de poder armar este proceso. Donde ahí hice, bueno, el análisis de esquema estructural, recorrido visual, pregnancia, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Como para poder entender, bueno, qué es lo que estaba pasando en esta composición, en este collage. La que viene, Mabel. Y los encuadres, ¿sí? Ir navegando esa composición y tratar de encontrar distintos encuadres, lo mismo que vienen haciendo ustedes, ¿no? Los 9 encuadres. Yo acá hice 9 encuadres, guiándome por distintas situaciones que tienen que ver con los puntos que les habíamos dado, ¿no? Punto de vista, niveles de información, composición. Y la que viene, Mabel. Y acá dispuse, ¿no? Hice como una primera selección así como por defecto, y los dispuse en una página, una selección de 6 encuadres era en este caso, ¿no? Y entonces esta primera composición me pregunté, bueno, ¿qué encuadres me interesan, no? Y me di cuenta en esa composición que me interesaban principalmente estos dos, ¿sí? Que son de alguna manera determinantes para poder entender el proceso, creo que hice, ¿no? Digamos, ¿por qué elegí estos dos encuadres? Creo por el análisis que hice después de esos encuadres, ¿no? De las direcciones, las potencias, las fuerzas que empecé a reconocer en esos encuadres, que son bien distintos, ¿no? Creo que uno tiene que ver más con los niveles de información y otro tiene que ver más con la composición y el fuera de campo, ¿no? Que yo creo que el de la izquierda tiene que ver más con un punto de vista y con ese fuera de campo que proyecta y con las direcciones, ¿sí? Entonces, lo que me propuse fue como, bueno, empezar a armar mi puesta en página teniendo en cuenta la jerarquía de estos dos encuadres. Y tiré una primera apuesta, ¿no? Una primera apuesta, ¿no? Donde dije, bueno, voy a jerarquizar ese encuadre digamos, de las diagonales con esas superficies negras. Y de ahí fue empezando a trazar las relaciones con los demás, ¿no? Digamos, una primera propuesta, donde me jugué por esta cuestión de irme hacia afuera, ¿no? De tirar todo al corte, y ahí empecé a notar que generé situaciones de vacío. Situaciones de vacío que empezaban a generar casi una lectura de encuadre ausente, ¿no? De esos vacíos se empiezan a entender ya como contraformas, y al mismo tiempo el ojo las empieza a reconocer como cuadrados, ¿no? Como cuadrados blancos y un rectángulo blanco abajo, ¿no? Y me pareció que no terminaban de reconstruir una lectura, ¿sí? Que ahí el vacío en realidad estaba desaprovechado porque se comenzaba a integrar en esa composición como un encuadre más, ¿sí? Como una imagen más. Yo a esto lo sigo reconstruyendo como una grilla, ¿sí? Como una grilla que va al corte en la totalidad de una composición, ¿sí?
Entonces tiré un análisis de esquema estructural en donde, bueno, por un lado en verde marqué esos límites, ¿no? Esos límites tan importantes del encuadre, las direcciones que empiezan a proyectar esos límites y las direcciones principales de cada una de las imágenes, ¿sí? Y entonces me empecé a dar cuenta también, ¿no? De que había una gran dominante a partir de ese encuadre que yo jerarquicé por la jerarquía y por los contrastes que empezaba a tirar en la página, y otra dirección muy fuerte que era la de los números en el encuadre, en el otro encuadre que yo elegí jerarquizar, ¿no? Pero que no jerarquicé tanto en esta página. Pero más allá de eso, tirar las líneas me trajo a la vista esta cuestión de que hay una lectura de bloque acá, ¿sí? Más allá de que existe ese vacío ya deja de ser vacío y empieza a comportarse como un elemento, como un encuadre más, prácticamente. Y me reconstruye esa grilla de bloque, ¿no? De totalidad. Entonces partí para una segunda opción, que fue esta, ¿no? Donde también jerarquicé esos dos encuadres que me interesaban y comencé a trazar relaciones, en este caso más que nada de pesos visuales, ¿no? De valores y de pesos visuales, en cuanto a la repartición de los otros encuadres. Y acá creo que tomé una decisión bastante fuerte en ese momento, al menos me pareció fuerte, que es la de el espacio vacío, ¿no? En dónde está funcionando ese espacio vacío. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está sucediendo acá, digamos? La relación entre todos esos encuadres no está puesta en el medio de la composición, sino que hay un acompañamiento de ese vacío respecto a las imágenes. ¿Sí? Fíjense de que si yo pienso en ese bloque de imágenes como una totalidad, está corrido hacia la parte derecha, inferior, ¿sí? Lo cual me genera todo ese vacío que empieza a circular entre las imágenes. Pero de todos modos ese vacío me empezó también a generar una idea de contraforma, ¿no? Y si entrecerraba los ojos me parecía que empezaba a ver más una especie de recorrido en forma de L, de C, de letra C, ¿no? Que empezaba como a bordear la composición y que no me terminaba de resultar compositivamente interesante. Ahí nuevamente volví a hacer el análisis de esquema estructural para ver dónde están las direcciones, ¿sí? Y a partir de ese análisis terminar de hacer algunos ajustes mínimos de correr imágenes también. Pero bueno, obviamente tampoco me convenció esta apuesta y hice una última, que es esta, ¿sí? Donde acá también, ¿no? Bueno, me jugué por jerarquizar al máximo ese encuadre que me había llamado la atención, y construir por continuidad, no en realidad continuidad, sino de complementariedad de direcciones diagonales con el resto de los encuadres, ¿no? No sé si podés poner el otro encuadre, la que sigue, Mabe, que tiene el análisis. Empecé a ver cómo las diagonales que van de arriba hacia abajo y las que van de derecha a izquierda, empezaban a armarme la composición, ¿no? Mi ojo empezó a acomodar esas imágenes un poco también por esas direcciones. Y cuando yo digo tener en cuenta las direcciones, no estoy pensando en reconstruir un caminito, ¿no? Porque hay algo que sucede cuando uno está haciendo esta puesta en página y nosotros le decimos tengan en cuenta las direcciones internas de cada imagen, lo que automáticamente uno empieza a hacer es tratar de armar como un caminito, un rompecabezas, ¿no? Donde hay una diagonal, pego la imagen que tiene una diagonal parecida al lado y fuerzo el movimiento de esa imagen para que me coincida la diagonal, generando un efecto de rompecabezas caminito, ¿no? Que lo llamo. Lo que yo quiero decirles es que cuando suceden esas cosas, pasa que se terminan de olvidar del resto de la composición, se terminan de olvidar de que hay un vacío, de que empiezan a generarse contraformas y de los límites de ese encuadre y las direcciones que tiene ese encuadre, ¿no? Con lo cual, acá, guiarme por esas diagonales no tuvo que ver con forzar un caminito, ¿no? Sino de acomodar las imágenes teniendo en cuenta ese vacío, ¿sí? Teniendo en cuenta esas direcciones preexistentes y haciéndome cargo que esa dirección existe, ¿sí? Esa dirección existe, no tengo que forzar la relación con otra imagen para hacer coincidir perfectamente esa dirección, sino que esa dirección empieza a complementarse, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con las diagonales
del encuadre dominante y las diagonales del resto de los encuadres, ¿no? Digamos, empiezan a generar ya como una fuerza, ¿sí? Una fuerza de varias diagonales que van en el mismo sentido, ¿sí? No se trata de forzar las imágenes y armar un rompecabezas, ¿no? Sino de ver la totalidad. Y en este ver la totalidad es importante de que cada encuadre funcione en relación a los demás, funcione en relación al vacío y a la página, pero que funcione también en sí mismo, ¿sí? Que no suceda esta cuestión de que el encuadre o bien queda aislado, o bien se relaciona con un solo encuadre, o bien empieza a tener una lectura de imagen integral, es decir, imagen integral, cuando el espacio entre imágenes es poco y el ojo empieza a reconstruir una integralidad entre imágenes y se pierde esa idea de límite de encuadre. Eso es fundamental, ¿no? Entender de que cada uno de los encuadres se tiene que leer como encuadre, pero se tiene que leer en relación a los demás a partir de entender y componer con ese vacío también. Entonces creo que no hay otra más, ¿no, Mabe? Creo que no. ¿No? Esta viene la actividad, directo, la consigna. Bueno, entonces les quería mostrar ese proceso, ¿no? Cómo fue que en cierto punto yo elegí imágenes que me llamaron la atención y que tenían direcciones dominantes como para armar mi proceso. No quiere decir de que tengan que empezar de esa manera, ¿no? Pero siempre hay, entre esos encuadres, una vez que yo los analizo, siempre va a haber alguno que me va a llamar más la atención o va a tener direcciones dominantes, y esas direcciones me van a servir a mí para empezar a componer algo también, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta las otras variables. Esto es lo más complicado, creo, del ejercicio de la puesta en página, ¿no? No perder de vista las otras variables. Si me concentro en el encuadre en sí mismo, las direcciones que pasan internas y empiezo a relacionarnos con los demás, no me tengo que olvidar de ese vacío, ¿no? De ese soporte en donde estoy haciendo la puesta en página. No me tengo que olvidar de las calles y el espacio entre imágenes, ¿sí? Bueno, yo por mi parte estoy. Sí. No sé si alguien quiere agregar algo. Sí, yo quería decir alguna cosita. En realidad, Dale, Lore. venía pensando mientras Gise hablaba en algunas cuestiones que ella mencionó, entonces no las voy a repetir. Simplemente voy a pensar como en esta simultaneidad de relaciones que mencionó Gise, ¿no? Esa simultaneidad en general tiene una jerarquía, digo, tanto para producir la puesta en escena como para después el recorrido visual, por decirlo de algún modo, ¿sí? Esto que dijo Gise de que muchas veces sirve a partir de un encuadre ordenar las relaciones con cierta jerarquía, ¿sí? Tengan en cuenta que esa simultaneidad lo que quiere decir es que por más que nosotros no nos enfoquemos en una relación, perceptivamente esa relación está y que se juega algo ahí, por más que no esté en el foco de nuestra construcción, ¿sí? Esto sí que es muy complejo porque hay que tener todo el tiempo muchas variables en cuenta, ¿sí? Eso por un lado. Y después, quizás a la hora de relacionar, digamos, lo que serían los encuadres con el soporte, yo lo estaba relacionando o lo pegué a una idea que hay de construcción de imagen muy tradicional, digamos, que tiene que ver con figura-fondo, ¿sí? Yo armo una figura y queda sobre un fondo. Lo que Gise está proponiendo es intentar romper esa relación de figura y fondo y que el soporte sea un elemento más, una variable más para componer, ¿sí? Esa variable, todas esas jerarquías de las que estamos hablando, tienen que ver con un ritmo, ¿sí? Ritmo es algo que mencionamos varias veces, y ese ritmo está dado por la variación de las relaciones también. Esto que decía Gise de que no tiene que ser simplemente una continuación de una imagen al lado de la otra diciendo siempre lo mismo. También hay relaciones que son disruptivas, es decir, el contraste, que también es algo que estuvimos viendo en los grupos, ¿sí? Las relaciones de contraste o las relaciones disruptivas son una manera de relación, ¿sí? No siempre, digamos, se relaciona desde la semejanza, desde lo parecido, sino desde la diferencia, ¿sí?
bueno, no, simplemente eso quería agregar. Buenísimo. Bueno, sí, muchas gracias, Lore. Aprovecho para agregar una cosita más. En el grupo hoy trabajamos un poquito sobre esta idea que introdujo Lore. La trabajamos en relación a una pieza que me parece muy importante recuperar esta idea que aparece señalada por Lorena en este análisis. Me parece que hemos aprendido, decía hoy, y ahora lo vuelvo a subrayar sobre esto que hizo Gise, hemos aprendido a ordenar el ojo por una relación muy peligrosa que es la relación fondo-figura. Me parece muy interesante desmontar esa relación. Es decir, la relación fondo-figura es una relación jerárquica en Occidente, es una relación de dominio, es una relación que dice que la figura es lo importante y el fondo es descartable, y es una relación de alto peligro para pensar la imagen y cualquier composición. Nosotros estamos tratando de introducir contra esa relación de fondo y figura una relación que tanto Estela, Gisela, Lorena han marcado de manera muy contundente a lo largo de este cuatrimestre, que es la relación dirección-modulación. Quiere decir que la única forma en la que uno se saca de encima la jerarquía, es decir, ese lugar en el que la figura es importante y el fondo es descartable, es si uno establece un vínculo de una totalidad abierta en el cual hay dirección y modulación. La modulación puede ser de contrastes, puede ser de pasajes, puede ser de la articulación de valor, puede ser sostenida en relación de contrastes de textura o de modulación de texturas, es decir, de pesos. Pero lo que importa mucho es que cuando uno establece relaciones de contraste y de pasaje, comienza a entender las intensidades. Y eso que llamamos contraforma, forma, empiezan a no convertirse en relaciones de fondo y figura. ¿Por qué la relación fondo y figura es tan peligrosa, chicos? Porque es la relación que nos permite luego toda la jerarquía de clase, especie, raza o género. Y entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno jerarquiza una taxonomía o una imagen de esa forma. Me parece muy importante haber introducido esta idea de dirección y modulación entre el lleno y el vacío pensada de esta forma, porque permite que los ritmos que organizan sean pensados como tensiones en la duración de lo que se mira. Quiere decir que el ritmo, por definición, es una tensión de duración en lo que aparece. Y por lo tanto, el ritmo no es un problema de la jerarquía, sino un problema de la modulación. Modular, ya que utilizamos toda esta figura de introducir músicos durante todo el cuatrimestre en los referentes o referentes que se interesan por la música, modular quiere decir darle lugar a todos los componentes, acentuando algunos sin jerarquía. La jerarquía es un problema del poder de lo que vemos. En cambio, la dirección y la modulación ayudan a que todos los componentes formen parte de algo. Entonces, insisto que Occidente organizó nuestro ojo para poder pensar en relación fondo-figura una totalidad cerrada. Mientras que lo que estamos tratando de hacer en este proceso de composición y de deconstrucción de ese par fondo-figura es introducir justamente esto que se ha señalado. Dirección, modulación, por contraste, por pasaje, por intensidad, para ir hacia una noción de ritmo como tensión de duración. Me parece que si vamos por ahí, tenemos más posibilidades de integrar diferencias, más que de organizar identidades jerarquizadas. Y me parece que lo interesante, si pensamos de ese modo, es que en el mundo occidental en el que nos movemos, todas las diferencias quieren tener un lugar en la escena.
y por lo tanto el peligro son las identidades fuertes. Me parece que ese es un interesante tema para pensar una composición plural entre imágenes que tengan que formar parte de un mismo universo. Quería decir eso porque me parece que estamos dando vuelta alrededor de un tema que es muy capital en nuestra organización perceptiva, que es cómo sacarnos de encima la relación fondo-figura.